Muy bien, ahora sí, Gálatas 5, vamos a leer la palabra de Dios, versículos 16 al 18, en un sermón que hemos titulado El Evangelio, la carne y el Espíritu. Vamos a leer la palabra, hermanos. Dice esto, en el nombre del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gloria, Señor, y honra por permitirnos otra vez el privilegio de abrir tu palabra. Somos conscientes de nuestra indignidad y del sublime llamado que representa, Señor, abrir las Escrituras para exponerla, y oro para que permitas que esto pueda hacerse con precisión, con claridad, pero sobre todo con ese sentido de compromiso, con la fidelidad a lo que tú has revelado en tu Escritura. Oro, Señor, para que pases por encima de mis debilidades, pero también, Señor, oro para que obres en los que oyen, para que traigas convicción, arrepentimiento, salvación, para que consolides sus deseos, su alma y sus corazones, y para que en todo, Señor, el nombre de tu Hijo Jesucristo sea glorificado. Te damos gracias y oramos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Alguna vez has experimentado esa extraña sensación de escuchar la palabra con gozo, cantar con gran regocijo en el corazón, y horas o tal vez minutos más tarde verte desafiado por la realidad de que ni siquiera puedes recordarla para ponerla por obra? Y que básicamente después que cometes la falta dices, oye, y preciso de lo que predicaron hoy, no sirvo para nada. ¿Alguna vez has tenido el deseo de leer la Biblia y luego de abrirla con entusiasmo te duermes a los 3 minutos? Sin embargo, esa misma noche, no la noche siguiente, pudieras perfectamente verte una serie de 4 temporadas de 15 capítulos cada una, sin problema, tal vez hasta el amanecer. Si es esto que estoy diciendo algo que ha sucedido en tu vida, bienvenido al mundo de los evangélicos arrepentidos. Bienvenido al camino del evangelio. Una lucha diaria y permanente entre dos fuerzas. Una que nos impulsa a la carne y a hacer lo que solamente trae satisfacción individual, y otra fuerza que nos impulsa hacia arriba, hacia lo que es conforme a la voluntad de Dios. Fácilmente pudiéramos decir que alguien que no experimenta ese tipo de tensión o esa lucha en su vida, o es un ángel que está entre nosotros y está escondiendo sus alas, o todavía no es creyente. O vive plenamente en el Espíritu o está completamente gobernado por la carne. Una de dos. La realidad de la vida de un cristiano libre no es que ahora no es tentado en lo absoluto. No es que ahora no está siendo seducido de ninguna manera, sino que es conducido a un campo de batalla donde empieza a librar una guerra a sangre y fuego con los vestigios de su vieja naturaleza, los cuales lo seducen para irse lejos del Señor, mientras que el Espíritu los llama o lo llama con lazos de amor a Cristo. Pablo está dando aquí en este capítulo 5 algunas exhortaciones a los hermanos de Galacia acerca de cómo deben vivir ahora que han sido hechos libres por medio de la fe. Primero, como lo hemos visto a lo largo de este capítulo, los exhortó diciendo, ahora que son libres, cuidado con volverse otra vez a las obras infructuosas de la carne o a intentar justificarse por medio de la circuncisión, no vuelvan atrás. Luego los exhortó diciendo, ustedes están teniendo entre ustedes a falsos maestros que quieren extraviarlos del camino,
pero confíen que la palabra del Señor va a dar su fruto y que al final los falsos maestros van a ser castigados. La tercera recomendación que nosotros vimos o exhortación que Pablo le habla a los cristianos libres, la vimos en el sermón pasado y está ahí en los versículos anteriores. Pablo dice, ahora que son libres, no vayan a tomar la libertad como un pretexto para la carne, sino sírvanse unos a otros en amor. En otras palabras, no se conviertan en individualistas que ahora están buscando su propio deseo, sino involúcrense en la actividad vívida del Espíritu, sirviéndose unos a otros en amor. Al punto al que hemos llegado hoy, es una ampliación de lo que ya vimos en los versículos anteriores. Los creyentes libres no deben andar en la carne, sino en el Espíritu. Esa es la idea de Pablo. Pero eso no es inflar y hacer botellas, como solemos decir. No es cuestión de decir, oh sí, ay, qué bueno, voy a salir de este lugar y no voy a andar más en la carne y a partir de hoy voy a ser un espiritual. Nadie puede hacer eso. Porque la realidad es que, y eso es lo que Pablo aborda en esta sección, eso es una lucha. La vida en el Espíritu es una guerra, es una batalla, no es algo a lo que se llega por inercia, por proposición o simplemente por resolución frágil, como que ahora sí voy a tomarme el cristianismo en serio, voy a ser espiritual. No. Es algo a lo que hay y en lo que hay que perseverar todos los días. Más adelante Pablo hará referencia a las prácticas que caracterizan la vida en el Espíritu versus las prácticas que caracterizan la vida de la carne como si fueran frutos. Pero por el día de hoy solo nos vamos a concentrar en el hecho de que Pablo advierte que en efecto hay que andar en el Espíritu, no en la carne, pero admitan que es una lucha, que va a implicar una guerra. Así que el argumento de Pablo que planeamos desarrollar en el sermón de hoy es simple y es este. Los creyentes que son libres por la fe en Cristo Jesús no deben andar en la carne, sino en el Espíritu, conscientes al mismo tiempo de que esa es una lucha permanente, pero que al final ellos obtendrán la victoria precisamente porque son libres. Ese es el argumento de Pablo. Y vamos a desarrollarlo en los siguientes puntos. Número 1, veremos el mandato. Aquí, andar en el Espíritu, versículo 16, y no en la carne. En segundo lugar, veremos la advertencia. La carne y el Espíritu se oponen, versículo 17. Y en tercer lugar, veremos la meta, que al final aquellos que son libres alcanzarán ser guiados por el Espíritu, versículo 18. El mandato, la advertencia y el propósito, la meta a la que al final seremos llevados. Esto es lo que dice nuestro texto en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es un mandato, es una orden clara, taxativa, es un mandamiento irrestricto lo que Pablo está proveyendo aquí para sus oyentes. Esas palabras se parecen a las que nosotros vimos en los versículos anteriores. No usen la libertad como un pretexto para la carne, sino sírvanse unos a otros en amor. Pero aquí él lo está poniendo de manera más condensada y directa. Procuren andar en el Espíritu y no en los deseos de la carne. Pero, ¿qué significa andar en la carne o andar en el Espíritu? La idea es básicamente que los creyentes deben ser gobernados, controlados, dirigidos por el Espíritu y no por sus propios deseos y pasiones humanas. La palabra carne aquí, en este texto, se refiere a la naturaleza pecaminosa. Voy a ser más preciso. La naturaleza humana pecaminosa, porque no es una naturaleza que está fuera de nosotros. La naturaleza pecaminosa. La carne no es necesariamente un yo interno como una especie de gremlin. ¿Se acuerdan de aquellos muñecos de terror que salían de repente? No es como un fantasma que tenemos dentro de nosotros que es feo y que cuando bajamos en la oración sale y como que nos deforma la cara y luego nosotros le decimos, ¿sabes qué? Métete porque voy a orar, voy a ayunar, voy a ser espiritual, no quiero que nadie te vea. No es un yo que está ahí medio moribundo como un zombie. No es una persona que está escondida debajo de las sábanas espirituales nuestras. Más bien se trata de
el asiento de nuestros deseos, las emociones y las pasiones, las cuales, aún después de abrazar la fe en Cristo, siguen estando ahí. Después incluso de nuestra redención, todavía nuestra carne sigue respondiendo a los estímulos del pecado. Esa es una de las razones por las que esperamos un día ser glorificados. Porque el pecado nos afectó tanto que aún en la condición de redimidos, todavía nuestra carne sigue dando espasmos, casi que inconscientes en algunas ocasiones, hacia el pecado. La carne y los deseos siguen siendo una tentación y esa es una realidad. Es una realidad del creyente. Ya quisiéramos nosotros de verdad decir que una vez confiamos en Cristo nunca más volvemos a pecar. Pero el mismo Juan dice que si alguien dice que no comete pecado, hace a Dios mentiroso. Y la Biblia dice también en Santiago que cada uno es seducido cuando de su propia concupiscencia es atraído y luego concibe el pecado. Es decir, continuamente y una y otra vez nosotros estamos siendo seducidos y tentados o atraídos a causa de esa naturaleza pecaminosa. Pablo habló de esa condición ampliamente en Romanos capítulo 7 y se refirió a ella como el pecado que mora en mí. Siempre ha habido discusión al respecto de eso, siempre. Algunas personas sugieren que es imposible que un creyente sienta siquiera una tentación. Que no es posible que un creyente peque. O que sea de alguna manera atraído hacia las cosas que son de la carne. Pero en la Biblia y en la vida real vemos que eso es algo evidente. Y eso no nos hace menos eficientes para la obra de Dios, ni nos hace menos aceptados, ni nos hace menos amados. Es simplemente nuestra realidad con la que tenemos que batallar. Pero para empezar a batallar tenemos que empezar a ser conscientes de que eso está ahí, de que es verdad. Por supuesto, un creyente no debe ser gobernado por la carne y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Espero que eso vaya quedando claro. Pero ese mismo creyente debe ser consciente que no debe entregarse al señorío de esa carne, sino solamente del Señor Jesucristo. Así que retomando la idea, aquí lo que Pablo está diciendo, y es más bien una referencia al hecho de que si somos gobernados o controlados por el Espíritu, no estaremos satisfaciendo los deseos de la carne. Y yo quiero aclarar que no hay nada místico aquí. Porque una de las primeras preguntas que viene a uno a la cabeza es, si siendo más espiritual estoy menos tentado a las obras de la carne, pues dime cómo puedo ser más espiritual. Y entonces hay un montón de cosas acerca de cómo puedes alcanzar esa espiritualidad. Desde el ascetismo, que es como aislarte donde nadie te encuentre y volverte un monje que no habla, con voto de silencio, hasta aquellos que están todo el tiempo buscando una experiencia cada vez más estrambótica para su vida. La realidad es que, y ya lo veremos, la guía del Espíritu no es una voz que se revela o un aislamiento de todo el mundo. En el verso anterior vimos que la vida en el Espíritu era un deseo de amar y servir al prójimo. Es decir, no anden en la carne, sírvanse unos a otros en amor. Parece como que Pablo está poniendo al otro lado de la balanza de la carne, eso lo vimos en el sermón pasado, el servirse unos a otros en amor, que es el cumplimiento de la ley, como si Pablo estuviera equiparando ese servicio en amor al prójimo a una vida en el Espíritu. Pero más adelante también veremos que esa vida en el Espíritu está caracterizada por el amor, por el gozo, por la paz, por la bondad, por el dominio propio, etcétera, etcétera. Todas esas virtudes evidencian que el Señor está trabajando en nuestras vidas y que estamos siendo efectivamente controlados por el Espíritu. Noten que aquí Pablo no está diciendo que debemos esperar ser guiados, que debemos perseverar para que un día el Espíritu venga y Él nos guíe de manera mágica. El mandato está, de hecho, en una forma activa. Anden, prodúzcanlo, búsquenlo, esfuércense en cumplir eso. A veces creemos erróneamente que la espiritualidad es algo externo a nosotros, como algo que viene de afuera, como una especie de manto
sagrado que hace que tengamos una aureola especial, alguna fuerza que viene en la noche o en medio de alguna experiencia, pero nada más lejos de la realidad. Pablo dice que la vida en el Espíritu es como un andar, como un camino, es como una ruta, es algo en lo que yo puedo perseverar diariamente. Y ese es un pasaje esperanzador. Si estamos en Cristo, significa que podemos pelear y batallar con los deseos de nuestra carne. Significa que si hay forma de ganar esta batalla, esa forma está en Cristo. Antes estábamos perdidos y ni siquiera sabíamos que había que luchar con algo. Teníamos un deseo y simplemente buscábamos satisfacerlo. No había algo que ofreciera una resistencia a ese deseo de la carne. Pero ahora estamos en el barco de la fe. Y aunque a veces pareciera que queremos que nuestro bote sea llevado por la corriente de las aguas del pecado, tenemos la fuerza del Señor para seguir remando. Y no solo eso, entre más remamos nos damos cuenta que hay otros que vienen remando por el mismo camino y a veces algunos hasta se nos montan en el barco para remar con nosotros. En el mismo bote. Y me encanta esa analogía porque básicamente es eso. Si tú le quitas a tu propia vida la investidura del Espíritu que ha venido por la fe y la justicia y la redención, ¿sabes qué queda? Un cascarón que será llevado a la deriva. Quítanos la gracia, quítanos el Evangelio, quítanos la redención, quítanos la justicia y allá va, agua abajo. No hay nada que pueda ofrecer una resistencia porque es el cauce natural de la vida caída. Pero lo que tenemos ahora es como un equipamiento especial. Y hay que darle para arriba, es contra la corriente, pero hay que darle. No tenemos que resignarnos a que el pecado se perpetúe en nosotros. No tenemos que ver cómo nuestras vidas se van simplemente porque creemos que no tenemos fuerzas para seguir batallando. Y yo quiero que esto quede grabado en nuestras mentes, hermanos. Lo voy a decir con inspirado acento. Si estamos en Cristo, podemos vencer los deseos de la carne y caminar en la verdadera libertad del Espíritu. Yo no estoy diciendo nada profundo aquí. Yo sé que usted está como que, sí. Pero a veces lo que necesitamos recordar es eso. Porque nos familiarizamos tanto con las cosas que perdemos de vista cuál es el propósito que están cumpliendo en nuestra vida, especialmente con verdades. Si estamos en Cristo, tenemos el equipamiento, la fuerza, el poder para vencer los deseos de la carne y caminar en la verdadera libertad. Y alguien preguntará, porque muy astutos que son ustedes, sí, ¿y cómo hago eso? Pues eso está claro en el pasaje. Muy fácil usted que lo predica. Pero yo quiero que usted me diga cómo hacerlo. ¿Dónde compro un poquito de eso y con qué lo mezclo? Para poder tener mi vida espiritual fructífera. Bueno, ¿cómo se hace? Mencionamos algo en el sermón pasado y lo acabo de mencionar ahora. Involúcrate en servir y en amar a tu prójimo. El texto dice en el versículo 15 o 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino, contraste, sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Cómo hago? ¿Cuál es el sino de la vida en la carne? Sírvanse unos a los otros en amor. ¿Saben por qué? Porque eso va en contra del egoísmo. Y la carne se alimenta de todo lo que empiece con autojusticia, autocomplacencia, autoconmiseración, autos de lujos, auto. Pero otras cosas van de la mano. Está claro que no se trata solo de servir a otros porque yo he experimentado que sirviendo a otros todavía puedo ser egoísta. Porque quiero el aplauso, porque quiero el reconocimiento, porque quiero, bueno, el texto dice hazlo en amor. Sí, pero ¿cómo puedo diferenciar? Yo lo estoy haciendo en amor, pero si me aplauden, pues mejor.
Hemos experimentado que incluso involucrándonos en el servicio a otros, todavía nuestra carne está ahí tratando de usar lo bueno para complacerse en la impiedad. Así que hay otras cosas que van de la mano con las que podemos dejar a la carne sin alimento. Y eso es la práctica de disciplinas espirituales. La oración, la palabra, la comunión y hasta abstenernos de los apetitos de la carne por medio del ayuno. Y no estamos hablando solo del ayuno de comida. Estamos hablando de todo aquello que tú puedas abandonar por un tiempo porque definitivamente no es algo de lo que tú dependas para existir. ¿Cómo sabes si algo te está controlando? Pues suéltalo a ver y mira cómo respondes. Y el ayuno nos ayuda en ese sentido. La oración, la lectura de la palabra. ¿Y por qué estas cosas son útiles para dejar a la carne sin alimento? Porque cumplen el mismo propósito que el ocuparnos en servir a otros en amor. ¿Cuál? El de rendirnos al Señor y ocuparnos en Él, no en nosotros. Así que fíjate que en realidad la vida en el Espíritu no es un misterio tan profundo. Entre más ocupado estoy en el Señor, mucho menos voy a estar ocupado en mí. Entre más estoy ocupado en servir a otros, mucho menos voy a estar ocupado en querer satisfacer mis propios deseos. Y todo eso ha de ser movido por el Evangelio. Porque yo no puedo tener una comunión con el Señor a menos que sea consciente que Cristo ha pagado el precio, que es lo que hace posible que yo pueda orar e ir a la presencia del Señor sin ningún obstáculo. Y Cristo al mismo tiempo en su sacrificio es el modelo de servicio en amor a otros. Así que un entendimiento del Evangelio de alguna manera impulsa esas dos fuerzas, una hacia adelante o hacia horizontal o hacia afuera, como usted quiera llamarlo, que es esa que tiene que ver con el amor al prójimo, y otra que nos empuja hacia arriba, que tiene que ver con nuestra devoción y con nuestra espiritualidad. Curiosamente, si descuidamos una de las dos, la carne va a encontrarla como oficio para el alimento, como alimento para su oficio. Por ejemplo, y ya lo dije, si solo me ocupo de el servir a otros, pero no estoy cultivando una comunión con el Señor, entonces yo voy ¿a dónde voy a propender? Voy a propender a buscar gloria personal por eso que estoy haciendo. Pero si yo solo me ocupo de establecer una comunión individual con el Señor y no estoy reflejando eso en cómo estoy sirviendo y amando a otros, eso produce el fariseísmo del de la parábola de Lucas. Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese publicano. Yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí doy diezmo de todo lo que gano, yo sí voy a la iglesia. ¿Tú ves? Qué miserables somos. O sea, incluso la práctica de la devoción podemos convertirla en alimento para la carne. Porque en el momento en el que yo empiezo a sentirme orgulloso sobre otro, de mi espiritualidad, en ese momento estoy siendo un vil carnal, tan carnal como el lascivo y concupiscente, porque estoy alimentando mi egoísmo, mi placer, mi individualismo, mi deseo de buscar gloria. Yo les he contado otras veces la experiencia que tenía con a veces pastores que me preguntaban muy desafiantemente, ¿cuántas horas estás orando tú? Estoy orando 6 horas. Y estoy bajito. Me he sentido desanimado últimamente. Estoy en 6. Y uno ahí como que tengo dos opciones. O le echo mentira y le digo que estoy orando 8 y estoy bajito. O salgo como perrito regañado con mi poquito tiempo en comparación con el de él. Pero fíjate cómo una práctica de piedad puede tomarse como alimento para la carne. Una vez, en una ocasión, el Señor estaba repartiendo día de ayuno. ¿Quién quiere ayunar 7 días y 20 días y 21 días? Y había una hermana ahí como que medio envidiosa la hermana. A mí, yo 40, a mí Dios me dice que 40, yo soy la que más.
Y todo el mundo quedó como que, sí, porque imagínate, o sea, era el de 7, ¿sabe lo que es no comer en 7 días? Y el de 21, oh, 21, wow, 21. Y ella como que vio la gente como que, oh, wow, 21, wow. Yo 40, como si fuera una subasta. Yo creo que iban como 4 días y se estaban muriendo de una descompensación. Precisamente por eso. Porque en el ánimo de competir, de comerse y morderse unos a otros, el problema de Galacia había convertido su espiritualidad en alimento para la carne. No hay nada místico ahí. Es un equilibrio en esas dos cosas. En deleitarnos en el Señor mientras amamos y servimos a nuestro prójimo. ¿Es fácil eso? No, no es fácil. No estamos... O sea, se pone como tan, ay, en serio, 2 cosas nada más. Pero mira, no es fácil. Por supuesto que no. La realidad es que eso es una lucha que debemos enfrentar. Rendirnos al Espíritu y no a la carne es un desafío, una lucha diaria, constante, lo cual nos lleva al segundo punto de nuestro sermón, la advertencia. Mírenlo en el versículo 17. No satisfagan los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque van a encontrarse con la realidad de que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y los dos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Estoy seguro que eso que acabo de leer no es ningún misterio para usted, como lo planteé en la introducción. Ese pasaje no está revelando nada nuevo, nada que no sepamos, pero examinarlo con detalle nos va a dejar ver algunas cosas interesantes para pensar. La batalla entre la carne y el espíritu es una realidad en el creyente, es la primera cosa que debemos admitir y ya la hemos probado. Un legalista, por ejemplo, una persona que intenta buscar el favor de Dios por sus obras, no siente la batalla. Un legalista no siente que tiene la batalla. ¿Por qué? Bueno, porque él siempre se ve como alguien espiritual. De nuevo, yo creo que si este fariseo en algún momento se arrepintió y fue al cielo, me va a hacer un reclamo por usarlo tanto como ilustración. Gracias a Dios porque no soy como ellos. Él no siente una batalla porque él siempre se ve como alguien que es espiritual. Siempre. De hecho, cuando un legalista da lugar a alguna licencia de la carne, él no siente que está teniendo una lucha, él siente una culpa profunda. Y la culpa, que es buena, entre otras cosas, si nos conduce a Cristo, en el caso de un legalista furibundo, no es por haber ofendido a Dios necesariamente, es por haber perdido lo que ya había ganado. Ahora tengo que empezar de nuevo. Estaba aquí espiritualmente. Acabo de ceder y ahora tengo que empezar otra vez a orar, otra vez a buscar las 9 horas, otra vez a... La prueba de que la espiritualidad del legalista no es espiritual, escuche eso, la prueba de que la espiritualidad del legalista no es espiritual es que, según Pablo, no produce gozo, no es bondadosa, no es pacífica, no es mansa, no tiene dominio propio, sino que es solo abstinencia. Es decir, no hay una evidencia en el fruto de que realmente esa espiritualidad es una espiritualidad genuina. Pero por otro lado, un libertino tampoco experimenta esa lucha. Un libertino no siente que está batallando. Para él nada está mal porque él vive en su libertad en la cultura del peace and love. Después de todo, el man está vivo. Y haz lo que quiera, vive como quiera, peace and love, todo amor, Cristo es todo amor, todo paz. ¿Verdad? Ellos viven como una especie de cristianismo verde, bien... flotante en el aire. Él no le redarguye nada. Él la conciencia no le dicta nada. Tú le preguntas, ¿tú eres cristiano? Por supuesto. ¿Y por qué haces eso? Oh, hermano, no me juzgues.
no me juzgues porque en verdad es mi libertad de conciencia. Nunca siente que ofende a Dios. Nunca siente que está en pecado, que simplemente él está en un cascarón que un día va a ser desechado. Y esa filosofía no es nueva, eso es platonismo, ¿verdad? Ese era el pensamiento platónico de la dualidad, de que el cuerpo y el alma estaban separados, la parte material del inmaterial, y que después que tú estuvieras bien con la inmaterial, podías hacer con la material lo que quisieras. Ese era el problema de los de Corintios, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 10. ¿Cuál era el problema? Que ellos creían, influenciados por esta filosofía platónica, que la carne, como que eso no, al final uno se va a morir, eso se pudre, lo importante es que adentro el alma esté bien. Entonces, ¿qué hacían? Satisfacían sus deseos sexuales como satisfacían la de la comida y decían las viandas para el vientre y las mujeres para satisfacer la necesidad. Y Pablo decía, ustedes están terribles en su filosofía, eso no es así porque ustedes son templo del Espíritu Santo. Su cuerpo es un cuerpo, bueno, feo, pero al final redimido. Y ustedes no pueden tratarlo como si el Señor no fuera a hacer nada con ese cuerpo, porque al final, y lo dice en 1 Corintios 15, este cuerpo resucitará en gloria, etcétera, etcétera, a ver si revestido de una glorificación. Entonces, a veces, esa filosofía que tal vez puede venir por alguna información que alguien está obteniendo y dice, no, mira, yo vivo un cristianismo platónico. Bueno, pero puede ser simplemente porque no tiene una teología sólida, porque no tiene un entendimiento correcto de la santidad de Dios y del pecado. Entonces, le da igual. Un libertino es un pecador sin freno, no un creyente genuino. Entonces, él no siente que tiene lucha. Pero un creyente verdadero, escuche esto, un creyente verdadero sufre esa batalla, sufre esa lucha. Una vez una mujer le hizo una pregunta en público al pastor John MacArthur, cuya respuesta fue de mucha bendición para mí. Y fue una respuesta súper breve. La mujer se para, era una sesión de preguntas y respuestas en su iglesia, y ella le da el micrófono y le pregunta al pastor entre lágrimas, ella casi ni siquiera podía hablar, pastor, ¿cómo puedo saber si realmente soy creyente si me veo atraída por pecados que no quiero cometer? Yo siento que no soy creyente muchas veces por esas tentaciones. La respuesta del pastor fue más o menos esta. Yo estoy parafraseando aquí. La respuesta del pastor a la pregunta fue, esa es precisamente la evidencia de que eres creyente, que tienes una batalla. Si no la tuvieras, no lo eres. El hecho de que estés luchando para agradar a Dios es la evidencia de que hay un deseo interno que quiere impulsarte a Él. Ojo, y esto no es un conflicto de mero sentimiento. No es una persona que siente remordimiento por algo que hizo, lo cual puede suceder con alguien que ni siquiera conoce el Evangelio. Oye, yo la embarré, hermano, yo no sé yo para qué hice eso, me siento mal. Pero él no lo siente porque ofendió a Dios, él no lo siente porque sabe que dará cuenta en el día del juicio, él no lo siente porque sabe que el pecado lo aleja de la presencia del Señor. La batalla real del creyente es interna, es profunda, es espiritual. Usando las palabras de Pedro en Hechos, es un compungir interno. Yo no estoy tranquilo porque sé que estoy ofendiendo a mi Señor. Es sentir que estoy presentando mi pecado en el rostro de Dios. Que estoy caminando en una dirección contraria y que me puedo encontrar con su ira. Un creyente entiende esas cosas. El creyente verdadero sufre esa lucha, pero no se rinde ante ella. Corre a Cristo continuamente en arrepentimiento cuantas veces sea necesario. Y el día que dejes de correr al Señor por un pecado recurrente es porque ese día te rendiste al deseo de tu carne. Y eso es lo que no debemos permitir que suceda. Nunca. Si no estás corriendo,
y el pecado sigue estando ahí, recurrente, eso es una alarma. Banderita roja, dirían los millennials. No dejemos, hermanos, que las cosas lleguen ahí. Y hermano Arami, no te preocupes, yo comparto tu sentir. Aleluya. Porque si no fuera por el Señor, mi amado mío, y si no fuera por su gracia obrando en nosotros permanentemente, nosotros no solo no tendríamos resistencia, correríamos voluntariamente a las aguas negras del pecado para zambullirnos ahí y morir ahí. Si ahora mismo tú te encuentras practicando pecados que ya no te incomodan, que tal vez en algún momento en la fe, iniciando en alguna época, cuando eras más sensible espiritualmente y cuando estabas en una comunión vertical más sólida y en una comunión horizontal más visible, cuando la espiritualidad estaba a flote y pecar te generaba desconsuelo, pero ahora el mismo pecado no te genera nada, corre por ayuda. No sigas en ese estado porque puede ser peligroso, muy peligroso. Estar en medio, en un conflicto, no significa que hemos perdido la guerra. Que haya una batalla no significa que perdimos. Que las balas zumben a derecha o a izquierda y que a nuestro lado caigan 10,000 y 1,000 a nuestra izquierda, mi hermano, no significa que hemos perdido. El mismo Pablo pasó por esa lucha. Y miren lo que él dice en Romanos capítulo 7, versículo 14. Yo no voy a hacer una exégesis de este pasaje. Algunos sugieren que no era Pablo, que era un imaginario de Pablo, que era un hipotético. El texto da más la idea en su lectura natural que Pablo está hablando acerca de su propio conflicto. Y miren lo que dice en el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por eso creemos que quien quiera que sea Pablo o no, este es un creyente, porque dice, el querer el bien está en mí. Si no fuera un creyente no querría el bien, ni estaría en él, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y yo quiero imaginarme a este personaje como alguien que se está mirando las manos y está sintiendo realmente que hay una lucha porque dice, estas manos hicieron algo que yo no quise hacer. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y que exclama Pablo, miserable de mí, dice Pablo. ¡Qué miserable! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo. Yo no tengo que morir condenado en esta lucha. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la carne sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero gracias a Dios porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias a Dios porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús y me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Esa lucha tiene fin. Es una lucha que nos conduce al Salvador, que nos lleva de vuelta a Cristo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Entre más corremos a Él, más del Espíritu hallamos para nuestra vida y más gobernados por Él somos
y menos de la carne habrá en nosotros. Y así es como funciona el crecimiento espiritual de un creyente. Entre más veo la realidad de mi pecado, más acudo a Cristo por arrepentimiento, más hay del Espíritu en mi vida, menos de la carne, menos de ese pecado. Entonces por eso puedo ir saliendo de ese pecado. Por eso no muero en el pecado recurrente. La evidencia de la madurez cristiana y el crecimiento en la fe está aquí. En cuanto estamos siendo gobernados por el Espíritu y cuando menos gobernados somos por la carne, hay más de Dios en nosotros y menos del pecado cada vez. Y finalmente el apóstol cierra su argumento con una sentencia. Si ustedes son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Así que, ¿qué ha dicho Pablo hasta ahora? Anden en el Espíritu, no en la carne. Es cierto que eso es una lucha. Va a ser difícil. Pero ustedes no están bajo la ley. Ustedes están en Cristo. No tienen por qué perder esa batalla. Ese pasaje contiene una nota esperanzadora. Mírenlo ahí. Aunque la carne y el espíritu se oponen en una guerra permanente, al final los creyentes son guiados por el Espíritu porque ellos no están bajo la ley, porque son libres, porque no están bajo esclavitud. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Somos potenciados por Dios por la libertad que tenemos para vivir de modo que le agrademos. Si la misma libertad que tenemos en Cristo nos potencia para vivir de modo que le agrademos. La batalla es dura, pero la batalla está a nuestro favor porque nosotros peleamos con las manos sueltas, ya no con las manos atadas. Solo debemos vivir anclados a esa verdad, creerlo, creer eso, pero a veces nos pasa lo contrario. Creemos lo opuesto, que seguimos siendo esclavos, que el pecado gobierna sobre nosotros, que nunca. Y lo que pasa es que nos gusta la autoconmiseración. Cuando el pecado aparece, no sirvo para nada, yo no sirvo para ser creyente, soy lo peor que existe en el mundo, soy el hipócrita más grande que existe en el planeta. Y empezamos a decirnos esa verdad de como para sentir que nos estamos autoflagelando y sentir algo de redención. El asunto es que es verdad. Pero ¿qué vas a hacer? Esa no es tu condición final. Eso, es decir, y ahí es donde debemos recordarnos realmente hacia dónde o dónde está definida nuestra identidad. Pero tú sabes que algún día cuando escuches a alguien que te está pidiendo un consejo y te diga, sí, lo que pasa es que yo me siento miserable, dile, sí, es verdad. Y yo siento que nadie me valora, es que nadie te tiene que valorar, es verdad. Y yo siento que estoy siendo un hipócrita, es obvio que eres un hipócrita. Dile para que vea que reacciona. No, pero tampoco. Porque está usando eso como un mantra solamente para sentir que está redimiéndose a sí mismo. Mire, si hacen la prueba con usted, no me vaya a echar la culpa a mí. Sin este pasaje, el lector se queda como en un limbo. Sin este pasaje que acabamos de leer. Como si al final la fuerza de la carne y la del espíritu se anularan. No sé. La carne me quiere llevar al pecado, el espíritu a Dios, ok, dos fuerzas opuestas se oponen, mi espiritualidad cero. O sea, ¿qué hago? ¿Qué soy? ¿Carnal o espiritual? Ajá, al final en esta guerra, ¿para dónde cojo? ¿Cómo hago? Pero esa no es nuestra condición. Aquí hay un llamado a reconocer que hay un conflicto, pero, noten ese pero nosotros tenemos al Espíritu de nuestra parte porque ya no estamos bajo la ley, la cual no podía producir nada a nuestro favor. A diferencia de alguien vendido a la carne, él no puede hacer nada para salir de ahí.
El Espíritu, en cambio, es activo en el creyente y trabaja continuamente de nuestro lado. Y esa es una excelente noticia, excelente noticia. Si tienes a Cristo, no tienes que morir en los brazos de tu pecado, porque el Salvador del mundo los abrió para que tú vivieras en libertad. Es así como funciona. Todas las veces que has gritado, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo yo voy a batallar con esto, Señor? ¿Hasta cuándo? Todas esas veces han sido oídas por Dios. Y un día tu cuerpo va a ser libre de todo eso y vas a decir, hasta hoy, Señor, hasta hoy. Hasta hoy. Por ahora, mientras ese día llega, soporta, pelea, ocúpate de las disciplinas espirituales, sirve con amor a otros, ama a tu prójimo, persevera en el Espíritu, pues es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No tenemos que rendirnos ante esta lucha, mis amados hermanos. No tenemos por qué entregar nuestras armas y levantar nuestros brazos en rendición a la carne. Si hemos creído en Cristo, tenemos la fuerza y el poder de Dios de nuestro favor. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. Y fíjense, Dios aquí no nos está pidiendo nada que no podamos hacer. Nada. Sería tirano pedirle a un niño de 3 años que salte una paredilla de 3 metros. O la salta o te castigo. No puede hacerlo, no tiene la capacidad para hacerlo. Pero continuando con la analogía, lo que Dios está pidiendo aquí es a un adulto, canillúo decimos nosotros, y le está dando una escalera y le está diciendo, súbete y salta esa pared. Es decir, no se nos está pidiendo nada imposible. Dios ha provisto la libertad con la que podemos agradarlo y vivir para su gloria, aunque eso va a requerir nuestro esfuerzo. Eso es lo que algunos llaman la sinergia de la santificación. Es Dios y nosotros cooperando con Dios por nuestra santificación. Más adelante veremos cómo se pueden identificar esas dos maneras de vivir, de la carne y del espíritu, para poder hacer nosotros nuestro propio checklist, ¿verdad? ¿Cómo se puede saber si alguien está siendo guiado por el espíritu o por la carne? Ese va a ser el tema de nuestro próximo sermón, pero por ahora, ojalá podamos reflexionar en las siguientes verdades. Y estamos cerrando. Número 1, Dios nos llama a vivir en el espíritu y no en los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Amén. Es una realidad que vamos a tener la lucha si somos verdaderos creyentes. Ay, no. Eso es muy difícil. Pero esa lucha no la ganamos en nuestras fuerzas. Es una lucha que está garantizada si somos verdaderos creyentes. Pero debido a que hemos sido libertados por Dios, podemos batallar contra esos deseos y vencerlos porque el Espíritu nos capacita para eso. Amén. Y si tú estás aquí y no eres un creyente, te habrás dado cuenta que una de estas teclas no es como las otras, es diferente de todas las demás. Te habrás dado cuenta que muy probablemente todas estas verdades que has escuchado tienen una utilidad sí y solo si estás en Cristo. Así que si tú estás aquí sin Cristo, espero que puedas entender que no estamos vendiendo el cristianismo como un camino en el que ya tú nunca tendrás problemas y nunca vas a tener que pecar, porque Él quitará todos tus deseos y pasiones, y entonces tú vas a ser una persona completamente diferente y vas a recuperar tu matrimonio, a la confianza de tus padres, lo que sea que hayas perdido, volver a la universidad, lo que sea. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que si vienes a Cristo vas a tener una batalla, vas a seguir en una lucha. La diferencia es que como estás ahora, tú esa batalla la estás perdiendo y la vas a perder. Pero si tú vienes a Cristo, vas a seguir en la batalla y te vas a ir al bando contrario.
vas a tener la fuerza y las armas para poder pelear y resistir y vencer. Tú no podrás librarte de ti mismo, ni de tu propia realidad, ni de tus propios pecados, ni de tus propios deseos, ni de tus propias pasiones, por mucho látigo que te des. Porque necesitas del poder de Cristo que viene por medio de la redención para que te capacite y puedas ser libertado y tener esperanza para la eternidad. ¿Por qué no te rindes, mi amigo, a Cristo hoy y le entregas tu vida en arrepentimiento y fe? Y Él perdonará tus pecados y te dará fuerzas para librar esa batalla. Oremos. Padre, gracias te damos por la predicación de tu palabra y gracias por recordarnos una verdad gloriosa en esta mañana. Que si somos creyentes es una realidad que vamos a tener una batalla entre la carne y el espíritu. Nosotros hemos sido testigos muchas veces de esa batalla en nuestras vidas en distintas áreas. Pero Señor, también hemos visto la tremenda promesa que tenemos. Que si estamos en Cristo, la batalla está a nuestro favor. Que tú, Señor, nos has provisto por medio del Salvador y la redención, las fuerzas para pelear y las herramientas para poder salir victorioso. No porque nosotros tengamos la capacidad de hacerlo, sino porque tú nos has convencido con esa nueva capacidad o investido con esa nueva capacidad. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos en vivir en el Espíritu. Esto es, esforzarnos en crecer en nuestra práctica de disciplinas espirituales, en ocuparnos menos de nosotros y más del Señor, en ocuparnos menos de nuestra carne y más de la comunión contigo, Padre. Y también te pedimos que nos ayudes a ocuparnos más de nuestro amor por el prójimo y el servicio a otros, que al final, Señor, son las dos muestras o las dos evidencias de que realmente estamos creciendo en el Espíritu. Oro por si alguien aquí no tiene a Cristo, para que tú le concedas arrepentimiento y pueda creer y ser salvo de sus pecados, y que no se vaya de aquí sin un Salvador. Te damos gracias, oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.